Bienvenidos a Conversaciones sin editar, un podcast de libros, canciones, una conversación entre ustedes y yo. Hoy quisiera hablarles de un hombre interesante, una persona que perteneció al ejército de Su Majestad Británica, escritor, estudió física y matemática, un hombre llamado Arthur C. Clarke. Entre todas las cosas que hizo, en el año 1945, una vez que culminó la Segunda Guerra Mundial, publicó un artículo técnico llamado Relevos extraterrestres. Me dirán, ¿qué relevos extraterrestres? ¿Cómo es eso? Bueno, el hombre me sentó durante la Segunda Guerra Mundial, mientras estaban cayendo las bombas y él estaba manejando su radar y bueno, esto es de verdad, esto es de mentira. Se le ocurrió la idea de qué pasaría si él pudiera rebotar una onda de radar en algo que estuviera fuera de la Tierra y ese rebote transmitirlo hacia otro punto que no está dentro de la línea de vista del radar. Básicamente inventó lo que hoy llamaríamos un satélite, es decir, un relevo para ondas de radio, ondas de radares, ondas electromagnéticas fuera de la Tierra, fuera de la atmósfera, donde rebotan y son dirigidas hasta otro sitio, a veces de satélite a satélite, a veces satélite a estaciones en tierra. Además, describió y sentó las bases matemáticas y físicas aproximadas en la que debería estar un objeto haciendo órbita para quedarse estacionario, es decir, para quedar dando vueltas alrededor de la Tierra sin que se pierda en el espacio, sin que caiga al suelo. Entonces, esa órbita u órbita geoestacionaria es llamada órbita Clarke en su honor. O sea, imagínense la imaginación que tenía este hombre, la capacidad de pensamiento abstracto que tenía. Estamos hablando de 1945, no había salido un cohete al espacio, no había exploración espacial, nada. O sea, eso era fantasía, pura fantasía. Y este hombre piensa y se imagina esto y hace un artículo técnico que le vale cualquier cantidad de premios y becas y que además lo convierte en el padre de una rama de la ciencia aeroespacial que son las telecomunicaciones, de todos los satélites, desde los satélites de telecomunicaciones, los satélites de guerra, los satélites para vigilancia geotérmica climática, todos se basan en lo que él creó en ese artículo de 1945, en que había una órbita y en que tú podías rebotar una onda de radio en un objeto que esté fuera de la atmósfera, permitiéndote alcanzar una mayor distancia. O sea, imagínense el nivel. Además, este hombre es famoso por acuñar una frase que dice que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Les preguntan ahí, ¿qué es eso? ¿Cómo que tecnología indistinguible de la magia? No entiendo mucho. Muy fácil. Cuando ustedes le hablan de que cualquier tecnología, independientemente de que sea, si es lo suficientemente avanzada, es indistinguible de la magia, es lo que puede pasar cuando ustedes van atrás en el tiempo y ustedes agarren a sus abuelos o a sus bisabuelos, personas nacidas en el principio del siglo XX, y pregúntenles, si tienen chance de que estén vivos todavía, si ellos hubieran podido imaginarse en algún momento que con un teléfono inteligente iban a poder llamar a sus nietos y verlos cara a cara, aunque sus nietos estuvieran en otro país. Eso era algo mágico, eso era impensable. Pero si lo quieren poner más extremo, vámonos un poco más atrás. Vamos a la época de las gestas independentistas, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. O sea, ustedes imagínense a Napoleón, Bolívar, San Martín, Washington, con un radio. Imagínense, por ejemplo,
a Bolívar coordinando las operaciones de la batalla de Ayacucho desde su casa en Caracas a través de un satélite, es magia. O sea, les hubieran hablado de eso, les hubieran hablado de que existe una pantalla donde ellos podían ver cómo se está desarrollando la batalla, que podían verla desde lo que ahora nosotros tenemos como drones, es decir, una cámara aérea donde iban a poder ver perfectamente dibujadas las líneas del frente. Para esa gente eso hubiera sido mágico. O sea, eran el mago Merlín, hocus pocus, abracadabra, que se vea la batalla. No hay otra forma de describirlo. Entonces, este hombre que tiene esta capacidad de pensamiento abstracto, en un momento dice, bueno, estudio física, estudio matemática, chévere, serví en la Fuerza Aérea, estuve en el área de revistas, estudié en el King's College de Londres, voy a empezar a escribir. Y cuando vamos a empezar a escribir, el tipo escribe una serie de cuentos cortos, cuentos de novelas. Hay mucho de ciencia ficción, sobre todo se le considera el padre, uno de los fundadores de la ciencia ficción dura, por su trabajo en matemática y física. Sus libros de ciencia ficción, la mayoría, tienen mucha relación numérica, mucha magnitud física exacta, que para sus momentos de publicaciones eran precisos increíblemente, eran casi una divulgación científica, si no fuera por el toque de fantasía, pero eran muy precisos en las cosas que se sabía. Por supuesto, como todo escritor de ciencia ficción, se tomaba la libertad poética de escribir al aire. Pero en este momento el tipo está escribiendo, chévere, y un día llega, es el año 1968, y se junta con Stanley Kubrick y crean 2001, una odisea espacial. Lo increíble es que el libro y la película se fueron escribiendo casi que a la par. Es decir, que la película, para los que han tenido la oportunidad de verla, sigue casi perfectamente la estructura de la novela. ¿Por qué? Porque el guión de la película fue transformado a la par, prácticamente uno a uno, con las grabaciones de la película. Entonces tenías esta increíble vivacidad de cómo, o con esta increíble dualidad de el escritor de guiones contra el escritor de libros. Entonces, te hace unas cosas increíbles. Hay unas cosas, por ejemplo, entonces, ¿qué tan increíble es esto? Quiero que entiendan que esta película, que se estrenó en 1968, fue el sumum, el máximo de la ciencia ficción. O sea, era una proeza técnica de grabación en el cine. Les recuerdo que no hay efectos especiales digitales, no hay computadoras digitales. Todos los efectos son prácticos. Por supuesto, son efectos que han envejecido muy mal, pero son efectos que no tienen comparación. Las calidades de grabación de las cintas se grababa en celuloide todavía, en acetato, o sea, 35 milímetros. Estamos hablando de una película seria del cine clásico Hollywood. Estamos hablando de que tiene las tomas increíbles, unas tomas hechas a propósito para crear emoción, para crear suspenso, muy geniales. ¿Qué sucede? Te va a pasar si eres un chico joven, si eres un chico de 20 años, 30 años, que te va a parecer una película aburridísima. ¿Y por qué? Porque fue hecha para otro ritmo. Y cuando les estoy hablando de otro ritmo, estamos hablando de los años 70. El 60% de nuestras poblaciones en Latinoamérica vivían más o menos cerca de sus empleos y los horarios de trabajo le permitían ir a comer a sus casas. El ritmo de vida era muchísimo más lento. Los niños jugaban en la calle. No había ese fastidio de que tu mamá te estaba controlando por un celular, de una red social. No, no, no. Tú te ibas a la escuela en la mañana, volvías en la tarde o a mediodía, comías,
hacías tus tareas y salías a jugar pelota o a jugar fútbol o al parque con tus panas y nadie te volvió a ver hasta las 7 8 de la noche, que tu mamá pegaba un grito en la calle y alguien te avisaba y te devolvías. Y durante ese tiempo no había ningún control. O sea, imagínense lo seguras que eran nuestras calles, el ritmo de vida tan lento que se iba llevando, tan calmado, tan pausado. En ese momento, por ejemplo, la inmediatez de las noticias de la globalización no existía. Es decir, cuando algo pasaba, tenías que esperar la transmisión por satélite. No era que era inmediato. A tal punto que cuando el hombre llegó a la luna, el hito de poderlo transmitir en vivo era una cosa increíble. Cuando se hizo esta película, por ejemplo, los Juegos Olímpicos no se veían en vivo por televisión, se veían cortes grabados. Los primeros juegos que se transmitieron en vivo fueron 4 años después en Múnich, 1972. O sea, estamos hablando de un ritmo de vida sosegado. Entonces, ese es el ritmo de la película, es un ritmo lento, es un ritmo tranquilo que va creando este suspenso en qué está pasando de una manera genial. Ahora, visualmente increíble. A nivel auditivo, una de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos es la banda sonora de esta película. ¿Qué sucede? No es lo mío, no es lo mismo que leer el libro. El libro tiene una riqueza de detalles que no puede tener la película. Tiene una riqueza de pensamientos, de diálogos interiores de los personajes que evidentemente no puede tener la película. Tiene una identificación, porque tú estás leyendo poco a poco qué está pasando, que no puede tener la película. Entonces, obviamente, este es un libro donde me veo obligado a hacer spoilers, porque además de que es muy antiguo, es difícil que consigan una edición nueva en la mayoría de los sitios. Lo más probable es que lo consigan usado o lo tengan que bajar de internet de alguna parte. Todavía pueden ver la película en algunos servicios de streaming. Sí es importante entender el sustento de este libro. Este libro habla de que la vida en el universo fue sembrada. Y fue sembrada, nunca te habla del origen de las civilizaciones, nunca te dice cuál es la primera civilización, pero te dice que en algún momento en la Tierra pasó una nave, vio, escaneó, detectó que en los primeros homínidos, estamos hablando quizás de Australopithecus o quizás anteriores incluso a los Australopithecus, no estamos hablando ni siquiera de Homo erectus, estamos hablando de un nivel de desarrollo bien antiguo, vio que las capacidades de ese cerebro permitirían el desarrollo de la inteligencia a futuro evolutivo. Y te habla de que dejó algo allí y que los monos hombres vieron, no le prestaron atención, no se podía comer, lo dejaron allí. Y sin embargo, en un momento, este coso, por ahora llamémosle coso, empezó a estudiarlos y una vez que empezó a estudiarlo, empezó a entrenarlos, a ver cómo es su cerebro, a crear movimientos, a ver cuál era la plasticidad de movimientos de sus manos, de sus articulaciones, qué podía ser. Una de las cosas que lo entrena es a tirar una piedra. O sea, estamos hablando de realmente monos, hombre, más que de hombres antropomorfos. Estamos hablando de los precursores del eslabón perdido. Y entonces no sabían usar una piedra, no tenían herramientas. Y les enseñan más o menos a tirar una piedra y en un momento una de las cosas que te define que terminó su trabajo es que
Una vez que escanea, les da este tipo de entretenimiento, desarrolla, hace algunos cambios genéticos en su cerebro que les permita dar algunos saltos de pensamiento muy pequeños en ese momento. Al día siguiente, cuando se encuentran con otros homínidos, con otros monos, a él para espantarlos no solamente gritan, como gritarían unos monos en una jaula, para ver que más grita, el más grande, espanta a los otros, no. Sino que toma la piedra y la lanza y mata al otro homínido y empieza la cacería. Ya no somos recolectores, podemos cazar. Y en el momento que podemos cazar, el comer proteínas y el poder defendernos a los depredadores, aunque sea pedradas, nos permite un desarrollo. Un desarrollo que salta, mágicamente se come 1 millón de años, give or take. O sea, a pesar de que, pongámosle, vamos a ser rigurosos científicamente. Se habla que la historia del hombre tiene más aproximadamente 10.000 años. Y antes de esto, o prehistoria, estamos hablando justamente de Australopithecus, pongámosles unos 20.000 años. Este hombre salta 20.000 años al año 2001 y por eso ese es el libro. Por eso se llama así. Y dice que en las exploraciones lunares, estamos hablando en aquel momento, llegar a la luna era una odisea, era un problema. Y ya le está hablando que en el 2001 iba a haber eh, exploraciones lunares, gente viviendo en la luna, haciendo trabajos de minería, de revisión científica en la luna, ¿ok? Él plantea que esta gente descubre en la luna un monolito que tiene unas características matemáticas bastante especiales, es decir, tiene una escala de 1 al cuadrado por 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, es decir, que el ancho de la losa es 1/4 de su largo y 1/9 de su altura. ¿Okay? Eso te da unas proporciones muy parecidas a la constante phi y te puede dar también proporciones muy parecidas a pi en con otras mediciones. Te da una medición exacta, matemática muy exacta y te da una serie de cálculos matemáticos que no voy a reproducir aquí, pero bueno, el tipo viaja, ven, destapan, descubren este monolito y resulta que este monolito cuando le da la luz del sol emite una onda que casi quema los satélites, se emite un pico de radiación electromagnética que se rebotan todos los satélites en todas las señales dirigido hacia la órbita de Júpiter. Y esto sorprende a los científicos, evidentemente se dan cuenta que esto no puede ser natural. Además se dan cuenta que es un material, está hecho de un material que no pueden picar, cortar, atravesar, calentar, enfriar. Es un material prácticamente inerte, que además por la profundidad en la que la consiguen se dan cuenta que es un material que tiene más de 10.000 años enterrado en la luna, que evidentemente no es natural. Y empieza el trabajo, a alguien lo mandan hacia la luna, en este viaje hacia la luna, donde si estás en la película puedes ver escenas realmente geniales, puedes ver el precursor a las videollamadas de actualmente, puedes ver el precursor de las tablets, donde hay dispositivos de información tipo libro, electrónicos con pantalla, con dibujos tipo tablet, o sea, puedes ver una cantidad de adelantos científicos que en ese momento no existían. El tipo llega, ve, esto no es de aquí, evidentemente, hay que mandar a alguien para Júpiter a ver qué pasa. Y mandan un cohete para Júpiter. El cohete además lleva la inteligencia HAL. La HAL-1 es una computadora capaz de conversar, perdón, la HAL-1 no, la HAL 9000. Así, es una computadora capaz de conversar, es una computadora con inteligencia artificial. De hecho, HAL es un acrónimo en inglés de Heuristically
Programmed Algorithmic Computer, es decir, computadora programada con un algoritmo de heurística, una computadora capaz de predecir cosas, de pensar, de tener una inteligencia artificial, de hacer deducciones, de tomar órdenes. Y el drama comienza dentro de la nave, un viaje de 18 meses, cuando la computadora se vuelve loca y pasan una serie de cosas que no les quiero contar. En algún momento, uno solo de nuestros personajes va a llegar hasta la órbita de Júpiter y va a descubrir que hay un monolito como el de la Luna, pero millones de veces más grande. Pero cuando lo estamos hablando de millones de veces, estamos hablando de que el monolito de la Luna lo podías levantar el cuello y verlo, y este monolito no puedes levantar nada, no es imposible ver. Y entonces hay un salto, hay un se describe lo que sería una caminata espacial donde el tipo sale en un traje y se acerca de una forma a este monumento, y cuando lo ve dice que es un hueco. Este hueco no tiene fin. Oh, Dios mío, está lleno de estrellas. Esa es la única comunicación que tiene nuestro protagonista hacia la Tierra. Por supuesto, te, en el libro te hacen una descripción de cómo viaja a lo que nosotros llamaríamos una entelequia en este momento, un agujero de gusano, y observa una gran cantidad de cosas geniales que por supuesto en la película no se pueden ver. En la película se ven más solo estrellas. Te muestran como una retrospectiva de diferentes eones de transporte, de diferentes eones de naves espaciales, donde el tipo va llegando en un sitio y al final del sitio pierde todo lo que sería material y se convierte en un ente casi que puramente energético, puramente es una mezcla entre espíritu, alma y energía. Y entonces se da cuenta de que es el hijo de las estrellas. Y al moverse casi que instantáneamente, mágicamente por el espacio hacia la Tierra, se da cuenta que por el nivel de energía o de evolución que alcanzó luego a atravesar ese agujero de gusano, el dueño, él es el dueño del mundo, el mundo es de él, literalmente. Puede verlo todo a través del mundo, porque está en un nivel avanzado. Nosotros diríamos que es un dios, es indistinguible de la magia, es indistinguible de un milagro. Entonces es un libro que plantea una cantidad de cosas científicas que para la época no existían: inteligencia artificial, estudios sobre los agujeros de gusano, caminatas espaciales, tablets, videollamadas, conferencias, con una precisión matemática, por supuesto con las licencias científicas del momento, que además te plantea esta idea de qué pasa si no somos los únicos en el universo, pero resulta que por las distancias del universo, aquí hay una ciencia ficción que no habla en ningún momento de viajar más rápido que la luz, nada por el estilo, simplemente por esas distancias no podemos o no coincidimos en tiempo con otras civilizaciones, y probablemente cuando nuestra civilización estaba naciendo, otras civilizaciones más avanzadas ya estaban muriendo o ya estaban evolucionando a cuerpos sin materia, a solo mentes o a solo energía. O sea, estamos hablando de una cantidad de planteamientos interesantísimos, de planteamientos de si esto es así y hay una civilización que sembró la vida, qué otros planetas, qué otros tipos de vida, cómo era esa primera civilización. Entonces, 2001 te cuenta una historia, te narra una aventura y te deja una cantidad de preguntas para hacerte, para discutir con tus amigos. Increíble, es la base de muchas cosas de ciencia ficción y además te permite soñar.
Soñar, tener un pensamiento abstracto y ver otras cosas. Les recomiendo, vean la película, lean el libro, lean las secuelas de 2001, Una Odisea Espacial, que son varias en su momento. Hay otros libros de la misma historia que son 2010, Una Odisea 2, 2061, Odisea 3 y 3001, La Odisea Final, que fueron escritos a lo largo de periodo de 30 años, entre 1968 y 1997. O sea, les recomiendo que estudien a hacer claro y que vivan la ciencia ficción de otra manera. Esto fue Conversaciones sin editar.